Evidentemente que me llama mucho la atención la forma en que el Tribunal Supremo de Elecciones aplica esta, es una ley, es un reglamento. Yo lo he estado revisando, la ley de paridad, porque es complicado. Por ejemplo, a nivel de Asamblea Legislativa hay 57 diputados distribuidos entre 7 provincias. Usted no puede exigirle a ningún partido político que su lista de candidatos a diputados sea 50-50, puesto que el mismo número a completar 57 es un número impar. De manera que, por ejemplo, en el pasado, y se vino aplicando un porcentaje de un 40%. Con la llegada de la señora Zamora al Tribunal Supremo de Elecciones, ella misma ha escrito algunas notas sobre ese tema. Y entonces ella es, digamos, la que encabeza ese movimiento para llegar al 50-50. Pero además, en los mismos directorios políticos de los partidos en general y en todas las asociaciones y grupos organizados, se busca, digamos, la formación de un número impar por las votaciones, ¿verdad? Caso de votaciones, que pueda, digamos, haber una mayoría. Entonces generalmente se utilizan números impares, 7 en la mayoría de las asociaciones, y así lo he verificado en el registro civil, digamos, observando sociedades anónimas, mi experiencia, digamos, en asociaciones deportivas. Entonces, digamos, 50-50 parece un exceso, ¿verdad? Independientemente del género que se vea favorecido. Pero, digamos, más escalofriante para cualquier ciudadano es ver la forma en que la ciudadanía costarricense recibe, digamos, las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones. A mí me parece que si hay un órgano que debemos vigilar continuamente, es ese órgano en donde se realizan las elecciones, que es el que da finalmente el resultado final y el que toma las decisiones, por ejemplo, de la inscripción de los partidos, la organización del proceso, la impresión de papeletas y toda, digamos, la logística que acompaña al proceso de elección, sea la elección para presidente y diputados, o sea en estas municipales. Es decir, es un trabajo que debe contar con la supervisión de expertos externos, y no expertos, ciudadanos externos al proceso. No lo hace. Igual en la toma de decisiones. La toma de decisiones debería siempre incluir, como en algunas otras democracias, la participación ciudadana. Aquí es absolutamente una cuestión de doctos, ¿verdad? De magistrados que toman un fallo, una decisión y la aplican. Quiero decir que ese mismo, en esa misma paridad de género, hay una disposición que es muy interesante, y se las voy a leer porque vale la pena que la entendamos. Dice esa parte, digamos, que tiene que ver con los partidos y con los directorios políticos. Dice, el último aspecto relativo a la estructura democrática
consiste también en la obligatoriedad que tienen los partidos políticos en Costa Rica de renovar sus estructuras organizacionales conforme al ciclo del periodo electoral costarricense de al menos 4 años. Esta obligación introducida por resolución del Tribunal Supremo de Elecciones, y ahí viene resolución número 1669-99 a las 9:30 del 24 de agosto de 1999, número 1536-2001 a las 8 horas del 24 de julio del 2001 y 1543-E del 2001, derivada de su atribución de interpretación que busca en esencia que los órganos partidarios no sean dirigidos por un grupo elitista. Perfecto, ahí está. Revísenme ustedes los partidos políticos mayoritarios en Costa Rica para ver si efectivamente no se han formado verdaderas argollas de poder. Pero, por ejemplo, ese artículo que les estoy leyendo no fue tomado en cuenta. Si usted ve, por ejemplo, el Directorio Político de Liberación Nacional, no hay renovación. Es una sucesión de los mismos nombres, las mismas personas. De manera que ese, por ejemplo, ese artículo tampoco se incumple. Pero en ese sí no pusieron atención. Pero claro, como el pueblo costarricense suele, digamos, no estudiar estos fenómenos, lo deja en manos de los diputados o lo deja en manos de los abogados. Los abogados, digamos, constitucionalistas podrían revisar, digamos, o están más cercanos a tener una mejor comprensión del código electoral, porque toda esta información proviene del código electoral de Costa Rica. Y entonces en esa parte del código electoral debe haber una mejor formación ciudadana, porque es ahí donde se genera, digamos, la opinión, digamos, y se generan, digamos, las directrices que guían a los partidos políticos. Y en esta materia, digamos, el Tribunal Supremo de Elecciones nos sigue debiendo muchísimo. Producto de eso es todo lo que ha venido sucediendo. Pero más aún, a mí lo que me llama mucho la atención es como la dirigencia de los partidos que quedan por fuera, digamos, en este caso, aquí Costa Rica manda y Partido Soberano y los partidos cantonales y provinciales que no podrán participar en las elecciones municipales. Digamos, no hay absolutamente ninguna organización que los ligue a ambos, digamos, en una lucha común, colectiva, porque es algo fundamental. El voto es consustancial a la democracia. Y si hay algún poder que interfiera en la decisión ciudadana del voto, eso debe vigilarse. Y aquí el Tribunal Supremo de Elecciones está imponiendo su criterio sobre el criterio del soberano. Y está claro en los artículos constitucionales que la democracia reside en el soberano. El soberano la delega a los diputados y a los otros poderes, al presidente de la República y a los magistrados de la Corte. Pero el derecho democrático del voto es algo concerniente a la democracia y al ciudadano, porque el ciudadano es el que ejecuta el acto, y sin el acto de votar no hay democracia. Y me llama la atención la indiferencia, y se toman las disposiciones como últimas, acabadas,
como lo último que se puede decir y no se puede hacer nada. Si algo caracteriza a la democracia es que tiene ese margen de flexibilidad e interpretación, al menos permitir la discusión. Pero he visto una enorme, digamos, tranquilidad, frialdad y de algún sector de la población una cierta satisfacción de que queden los partidos, digamos, más proclives, digamos, al presidente de la República por fuera. Pero esto lo que va a hacer es a jugar como una especie de un ácido creciente, ¿verdad? Y una inconformidad mayor y que claro, eso se va a manifestar, no en estas elecciones, porque evidentemente veo muy difícil que algún organismo internacional, la Corte Interamericana de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, pueda intervenir, digamos, cuando la elección está ya muy cercana. De manera que sería, digamos, que los grupos tendrían que estar ya ahí, en la acera de enfrente de esas instituciones o de las embajadas o, digamos, de la prensa internacional que habla de la democracia más antigua de América Latina, que es la costarricense, para que vean cómo en Costa Rica un Tribunal Supremo de Elecciones que se da el taco, digamos, de mandar funcionarios internacionales a velar por las elecciones en otros países, es capaz en su propia tierra de violentar la propia constitución política y la propia esencia de esta democracia, de manera tal que nadie puede estar satisfecho con lo que está sucediendo. Me parece que somos, y eso nos dibuja como malos ciudadanos, como muy malos ciudadanos al aceptar estos mandatos establecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones, y que eso es para cualquier pueblo civilizado algo que no procede, independientemente de los partidos que estén quedando por fuera. Nos seguimos viendo.